Aprendí mucho durante este proyecto. Aprendí sobre tres hombres diferentes de México, España y Colombia. Los nombres masculinos fueron Agustín de Iturbide, Salvador Dalí y Gabriel García Márquez. Los tres hombres eran muy diferentes, pero todos eran de país de habla hispana. Agustín de Iturbide fue muy interesante e hizo muchas cosas diferentes en el tiempo que estuvo vivo. Luchó por su país y salió victoriosa. Ayudó a aprobar el Tratado de Córdoba y fue presidente de México. Salvador Dalí fue un artista de fama mundial que formó parte del movimiento surrealista. Era un hombre muy extraño. Gabriel García Márquez fue un autor ganador del Premio Nobel que trajo orgullo no solo a Colombia, sino a muchos otros países de habla hispana. Aprendí mucho sobre todos estos hombres de los que nunca había oído hablar. Todos ellos tenían vidas muy diferentes e hicieron cosas muy diferentes. Todos ellos influyeron en sus países de diferentes maneras, pero tuvieron un impacto en ellos. Persona favorita que aprendí fue Salvador Dalí. Me gusta aprender sobre él porque pensé que era el más interesante y diferente. Él fue un pintor increíble. Fue muy polémico durante su tiempo y mucha gente pensó que era extraño. Vestía ropa diferente a la de la mayoría de las personas durante ese tiempo y tenía el pelo largo. También aprendí mucho sobre el surrealismo que no sabía antes. El surrealismo que aprendí es un tipo de arte y literaria, creado en el siglo XX que libera el potencial creativo de la mente inconsciente. Salvador Dalí fue uno de los principales creadores de esto al crear un método crítico paranoico, que es el proceso de acceso al subconsciente para mejorar la creatividad artística. Su arte era muy bonito pero complicado. Algunos pueden decir que su arte era feo, pero yo no estaría de acuerdo. Me gusta la forma en que expresó su imaginación a través de su obra de arte. También encontré mucha información nueva que no conocía antes en Salvador Dalí. Agustín de Iturbide parecía ser un hombre muy egoísta que solo quería poder para sí mismo. Era fuerte y un luchador, pero finalmente fue un traidor a su país. Lo hizo muy bien liderar la coalición para capturar la Ciudad de México durante la Guerra de Independencia de México. Fue presidente y luego emperador de México. Fue muy cruel con su gente y se vio obligado a abandonar su nacimiento. Luego trató de ascender su país, pero fue atrapado. En general, afectó al gobierno de México hasta el día de hoy. Aprendí que todos tienen una opinión diferente sobre él. De mi investigación, Gabriel García Márquez parecía un hombre muy agradable y
inteligente. Asistió a excelentes escuelas y escribió literatura increíble. Era muy inteligente y vivo y aprendió en muchos países de habla hispana diferentes. Escribió sobre la historia de América Latina. Pasé mucho tiempo en mi presentación y estoy muy orgulloso de ella. En la diapositiva 1 está mi página de titula con las 3 banderas de los países de los que hablé. Diapositiva 2 habla sobre Agustín de Iturbide y su vida temprana de luchar en la guerra mexicana para independencia. Diapositiva 3 habla sobre el papel de Agustín como emperador y presidente. También habla sobre el trato y cómo fue elegido. La diapositiva 4 habla sobre la caída de Agustín y cómo traicionó a su país. Use los colores rojo y verde porque son los colores de bandera mexicana. No había cámaras en ese momento, por lo que las fotos de Agustín eran muy limitadas, pero las fotos de él están en su uniforme. La diapositiva 5 comienza hablando sobre los primeros años de vida de Dalí, cómo trataron a sus padres y sus primeros logros artísticos. La imagen es de él usando arte surrealista. Es extraño y su rostro coincide con su personalidad. Deslice 5 charlas sobre el comienzo de sus carreras artísticas. Algunos de los obras hizo además de sus pinturas y pintores con los que trabajó. La foto es de su pintura más famoso, The Persistence of Memory, que usa relojes. La diapositiva 6 muestra charlas sobre la persistencia de la memoria y por qué Dalí fue tan controvertido. La foto es del Teatro Museo que Dalí pasó la mayor parte de sus últimos años creando. Use los colores amarillo y rojo para representar la bandera de España. La diapositiva 7 habla conversaciones sobre la educación de Gabriel y donde aprendió literatura. La diapositiva 8 trata de algunas de las historias que escribió, pero lo más importante es su libro más famoso, 100 años de soledad, y la imagen es del libro. La diapositiva 9 habla sobre sus logros con sus libros y ser honorado. Use colores amarillo y azul para representar la bandera colombiana. En general, creo que estos 3 hombres lograron grandes cosas y han influido en sus propios países de diferentes maneras. Todos deberíamos saber los nombres de estos hombres y estar agradecidos por sus contribuciones a los países españoles.